Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Padre Celestial, a través de su Espíritu, vamos a proseguir con el tema de las fiestas solemnes. Este representa que sería la tercera parte de las 4. La última es la gran cosecha final. Lo que va a suceder de acuerdo al ritual simbólico en el tiempo del fin, previo a la segunda venida de nuestro amante Salvador. En esta noche vamos a iniciar recordando Isaías capítulo 58, verso 12. El profeta Isaías, bajo inspiración divina, dice que los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Mis queridos hermanos, aquí no está mencionando a ninguna denominación religiosa en concreto. Simplemente está mencionando una palabra muy particular: y los tuyos. ¿Quiénes serán los tuyos? Los tuyos son aquellos que están levantando, edificando, reparando y restaurando todo lo que la Iglesia Católica y las rameras, porque ella es madre de rameras, han estado pisoteando de la verdad. Y nosotros hemos sido llamados a formar parte de ese grupo especial, de ese grupo privilegiado que se llama y los tuyos. No podemos permanecer callados, hermano. Con este glorioso y solemne mensaje que hemos recibido directamente del cielo, no podemos permanecer callados cuando vemos que a nuestro alrededor hay miles, millones de personas que están muriendo en la ignorancia y que se van a perder por no haber escuchado un mensaje final. Sabemos, como dice el apóstol Pablo, que todos vamos a ser juzgados conforme a la ley que hemos conocido. Pero a mí me duele mucho, porque nosotros hemos sido llamados a hacer ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 3 que hemos sido llamados a hacer? Atalayas. Atalayas, centinelas, dar un mensaje de amonestación para que el impío deje de ser impío, y si el justo comete pecado, el justo se aparte del pecado para que vuelva otra vez a la justicia. Pero nos hemos olvidado que por no cumplir la labor de la atalaya, la Escritura me indica, el capítulo 3 de Ezequiel, que el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano porque tú no le amonestaste. ¿Entienden la responsabilidad que recae sobre y los tuyos? ¿Cuántos son los que están haciendo esta labor a nivel mundial? ¿Cuántos son los que están llamando al pecado por su nombre? Y esa es la misión que van a hacer los tuyos: edificar, levantar, reparar y restaurar todo lo que las falsas iglesias han pisoteado y echado al fondo de la basura de la verdad. Y los tuyos, sobre todo, hay un mensaje claro que debe ser definido: ha caído Babilonia, y si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y en este tiempo que vivimos, cuando estamos viendo a nuestro alrededor cómo este hombre está engañando al mundo entero, hoy debemos estar sonando el shofar, la trompeta, hasta el punto que los muertos puedan resucitar al escuchar el mensaje. Es un decir, porque sabemos que los muertos no van a resucitar, pero me refiero al muerto espiritual.
Aquel que no le interesa tiene que escuchar este mensaje para que sean despertados del polvo de la muerte. Porque este hombre está haciendo de las suyas. Este es el mismo Satanás en persona. Decir que no habla de la Biblia porque va en contra de la tradición católica. Y hemos visto un corto reportaje en su visita a México, que mientras él estaba saludando a las personas con mucho cariño, un niño se le echa encima para abrazarlo y salió el viejo hombre que tiene encima. Enojado, porque un niño se le echó encima para abrazarle. Enojados. Y el mundo entero se va maravillando en pos de la bestia. Y los tuyos que tienen que edificar, tienen que levantar, tienen que reparar y tienen que restaurar todo lo que ha sido pisoteado, solamente lo podemos hacer cuando hacemos un alto en nuestro camino. Cuando paramos, cuando meditamos, cuando vemos qué es lo que estamos haciendo. Estamos escudriñando la Sagrada Escritura, como dice que debe ser escudriñada, volviendo a las raíces antiguas, volviendo a las sendas antiguas, porque es el camino que debemos andar. Lamentablemente tenemos versiones manipuladas, mal traducidas, que nos alientan y nos alejan del plan de la salvación. A veces con nuestra mente católica queremos entender la cultura hebrea cuando no es así. Podemos tener una Biblia católica, una versión católica, Reina Valera o católica, pero cuando estudiamos la Escritura debemos estudiarla intentando ubicarnos en el momento y el lugar y hacia quién fue dirigido lo que estamos estudiando, para que podamos entender la cultura hebrea y podamos entender las verdades que el Creador tiene para este tiempo del fin. Así dijo Yahweh, dice Jeremías capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos, párate, mira y pregunta por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero lamentablemente el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Y hoy la historia se repite como lo hemos comentado ya otras veces, hermano. Y a mí no me gustaría cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Pablo dice en Romanos y en su primera carta a los hermanos de Corinto, que lo que ha sido escrito ha sido para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y si vemos que ellos fracasaron, con la experiencia de ellos, conociendo la Escritura, no vayamos a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Pero lamentablemente, el único animal que tropieza 2 y 3 veces a la misma piedra, ¿quién es? Julio Iglesias. El hombre. Digo el hombre. El hombre, hermano. El único animal que tropieza 2, 3, 4, 5, 7 veces en la misma piedra es el hombre. Y cae en el mismo. El hombre que fue creado a imagen y semejanza del Creador, pero que perdió la imagen y semejanza del Creador para convertirnos en la imagen de Satanás. Y para eso vino el Hijo de Elohim, para restaurar en el hombre la imagen, el carácter que Adán perdió por causa del pecado. Para que habiendo sido instrumentos de Satanás, ahora podamos convertirnos en hijos de Elohim. Habiendo sido tremendos pecadores, como dice Pablo, mas esto erais algunos de vosotros antes, ahora habéis sido lavados, purificados, emblanquecidos, santificados por la sangre del Cordero. Y solamente por él y a través de él, el pecador puede arrepentirse y ser una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Y ese es el mensaje que el mundo debe escuchar. Que aquellos que no conocen la verdad deben de escuchar.
Y Pablo dice en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo la gente podrá invocar el nombre de Yahweh o el nombre de Yahshua si no han creído en él? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo podemos entender o hacer entender a las personas el nombre correcto del Padre y del Hijo revelado en la Escritura si nosotros no le hemos enseñado, si no lo hemos dado a conocer? Por 2 años y medio, hermanos, en Perú estuve compartiendo con ellos todos los sábados. Entre semana dejé de ir, porque basta para que entrara yo. Ahí está el hermano Farga, que predique. Cuando yo estaba predicando todos los días, de 1 a 2 por televisión, ni siquiera me dejaban descansar, hermano. Al final opté por ir tarde. En lugar de llegar a las 8 menos 5, llegaba a las 8 y 10, para que el culto ya estuviera empezado y nadie dijera, ahí viene el hermano Farga, que predique. Y estuve compartiendo con ellos hasta que un día un dirigente del grupo dijo así, se levantó y dijo literalmente, estoy cansado de escuchar el nombre de Yahweh y de Yahshua por televisión. Y los hermanos le apoyaron. Dije, pues hermanos, hasta aquí he estado con ustedes. Si ustedes no quieren aceptar el nombre revelado de Yahweh y de Yahshua, yo aquí no tengo nada más que hacer. No fui. Pero triste, hermano, rechazar el nombre de Yahweh. Yes. Triste rechazar el nombre del Salvador revelado en la Escritura. 2 años y medio, al final tuve que escuchar esto, hermano. Pero gloria al Creador, pusimos un cartel, o puse, mejor dicho, porque nadie me apoyó, solamente los hermanos de fuera con dinero, de 10 metros por 5, anunciando hacia el nuevo orden mundial. La fotografía de Francisco, Obama, y qué es lo que significa detrás del nuevo orden mundial con el 666. Y lo vieron los hermanitos de un poblado de Roma, de allá, del Distrito de la Libertad en Perú. Y ellos se pensaban que yo estaba no sé dónde. Y cuando se enteran que estoy en el mismo distrito de ellos, se ponen en contacto y me invitan. Ahí hay un grupito, hermano, de unas 15 personas entendiendo la no Trinidad, entendiendo los nombres y luchando, dando el mensaje en aquel pueblito de Roma, dentro del Distrito de la Libertad en Perú. ¿Cómo pues creerán aquel de quien no han oído? Esa es nuestra misión, hermano, enseñar. Nada más que nuestra misión es enseñar lo que sabemos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Pero cuando uno conoce la verdad, por poco que conozca, esa verdad tiene que ser enseñada, tiene que ser compartida. Es como la parábola de los talentos. A uno le dio mucho, a otro la mitad y a otro 1. El que tuvo un talento, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿Y qué pasó con él? Se le quitó y se perdió. Pasa igual con nosotros. Tenemos un pequeño don, una pequeña luz conocida de la Escritura. No podemos mantenerla en silencio. No podemos esconderla. Es que como sé tan poquito, no vale la pena que yo hable. Sí vale la pena. Porque al hablar esa pequeña luz que podamos tener, el verdadero Espíritu me da otra luz. Porque la estoy poniendo a trabajar. El talento está siendo fructificado. Está produciendo interés. Y sin darme cuenta, tengo una pequeña luz, un talento. Después tengo 2, después tengo 3, después tengo 4. ¿Por qué? Porque se ha puesto a trabajar. Pero cometemos el tremendo error de conocer algo y mantenerlo encallado pensando que será el otro el que tiene la obligación y responsabilidad de compartirlo. Pero la Escritura me dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique?
Hermano Omar, tú puedes llegar a una serie de personas que un servidor no puede llegar. Porque tú los conoces, yo no. Lo mismo que cada uno de nosotros. El hermano Glenn está bien relacionado. Él tiene unas responsabilidades que los demás no podemos tener. ¿Por qué? Porque él también conoce otra serie de personas. Lo mismo que el hermano Juan y cada uno de nosotros. A esas personas que conocemos, nuestra responsabilidad, hermana Nancy, es llegar hasta ellos y presentarles la verdad con amor. No para imponer, darle a conocer. Si lo acepta bien, si lo rechaza, nosotros ya cumplimos con nuestra misión. Amén. Si tiene inquietud, ya preguntará. Si no dice nada, voy a decirle, ¿pudiste leer lo que te di? ¿Pudiste ver el video que yo te di? Sí, no. ¿Qué te pareció? No me interesa, ¿está bien? ¿Para qué vas a insistir? Pero la obligación nuestra es dar a conocer aquellas cosas que conocemos. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y qué hermosas palabras vienen a continuación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Porque Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Antes, lo que fueran, ¿verdad, hermano Omar? Antes, hermano Juan, hijos del trueno. Hijos del trueno. Pero así como Juan fue transformado de arriba abajo, los hijos del trueno de hoy también podemos ser transformados igual que Juan para poder reflejar el testimonio de la palabra y el testimonio del Creador, tal como Juan lo dice en Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra y ha dado testimonio de Yeshua, el Mesías. Y el mismo autor de Romanos, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 y 2, nos dice lo siguiente: te encarezco delante de Yahweh y del Maestro de Yeshua, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No que convenzas a nadie, que prediques la palabra. Tiempo y fuera de tiempo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. A toda hora habla de la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. El maestro tiene que ser paciente. El maestro no tiene por qué alterarse. El maestro no tiene por qué perder el control. Por mucho que le digan, por mucho que le desprecie, el Salvador le daba la mejilla y ponía la otra. Pero cuando tuvo que sacar el látigo, lo sacó. Cuando tuvo que limpiar el templo, lo limpió. Pues tenemos que llegar a reflejar su carácter, hermanos, para poder cumplir con esta gran comisión. Y allí en Juan capítulo 8, verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pregunto, hermano, ¿libertará de qué? ¿De la ignorancia? Del pecado. ¿Del pecado? ¿De la ignorancia? De todo. Conoceréis la verdad y la verdad te libertará, pero de todo, hermano. Del pecado, del mundo, de los engaños que nos han dado, de todo. Porque dice: santifícalos en tu palabra es verdad. verdad. Conoceréis la verdad a través de su palabra y la verdad os hará libres. Y en Juan capítulo 6, verso 60, allí está el Salvador presentándoles las buenas nuevas a los discípulos y a toda aquella multitud que le seguía. Y hay una palabra, una expresión. Al oír esto,
muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Recuerdan durante esa conversación qué es lo que después dijo el Salvador? ¿Acaso vosotros también queréis marcharos? Y Pedro, ¿qué dijo? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Después de haber conocido esta verdad, ¿dónde iremos? No podemos ir a ninguna parte, hermano Glenn. No podemos salir con esta verdad, no puede salir. No hay retroceso. Lo único a la apostasía. No hay retroceso. No hay otro. No hay otra verdad, no hay otro camino. Este mensaje es único. Amén. Este mensaje tiene poder para transformar. Este mensaje tiene poder para cambiarnos. Este mensaje tiene poder para hacernos criaturas que podamos reflejar el carácter del Salvador. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso que esta verdad, hermanos, que nos tiene que dar libertad, es impopular. Y al Salvador le pasó. La gente se iba cuando escuchaban la verdad. Hasta los discípulos temblaban. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede obedecer? ¿Acaso queréis marcharos también vosotros? Y no podía ser otro nada más que Pedro. El impulsivo Pedro, ¿no? El que estaba siempre dispuesto a hablar. El que sacó la espada para defender a su maestro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Si no hay otro camino, si no hay otra verdad, no hay otra opción. Has desenmascarado a los fariseos, nos has revelado la verdad. ¿Dónde vamos a ir si nos alejamos de ti? Así nos puede pasar a nosotros, hermano. A pesar de que nos quedemos solos, no podemos ir a ninguna parte porque no hay otro mensaje como este. Dura es la palabra, claro que es dura. ¿Quién la puede oír? Solamente los tuyos. Solamente los tuyos. Aquellas ovejas que oyen mi voz y me siguen, solamente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros hemos ido a formar parte de esos, de los escogidos. Y a pesar de que nuestro alrededor tiemblen, a pesar de que nuestro alrededor solamente digamos cosas negativas contra nosotros y contra la verdad triunfará, con nosotros o sin nosotros. Si triunfa con nosotros, seremos redimidos. Pero si triunfa con otros y no con nosotros, lamentablemente nos habremos perdido. No he venido a traer paz, sino división. Nada. Y división. El padre contra quién? Contra el hijo. Y el hijo contra el padre. El hijo contra el padre. La hija contra la madre. El suegro contra el yerno. Y eso es lo que está pasando en los hogares. Inclusive en matrimonios que estaban en la fe, hay división por causa de la fe. Porque uno se aferra más a lo que es las buenas nuevas y el otro como se va alejando un poquitín. Y finalmente se convierte en yugo desigual lo que antes era unidad de pensamiento y unidad de acción. Y el mismo Pablo dice en su carta a los hermanos de Galacia: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. El hombre que sufrió después del Salvador como ningún otro hombre haya podido sufrir, que lloraba cuando veía que las iglesias que él había levantado empezaban un poquitín a divagar de la fe. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Si pasó en aquella época, le pasó al Salvador, le pasó al apóstol Pablo, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Lo mismo.
Por eso, como dice la Escritura, solo un remanente será salvo. Y nosotros hemos sido llamados a formar parte de ese remanente, hermano. Y el remanente no lo va a tener las cosas fáciles. Si queremos hacer la voluntad del Creador, como león rugiente, Satanás anda alrededor nuestro mirando a quién devorar. Como león rugiente, mirando a bien quién puede cazar. Y vamos a entrar de lleno ya, hermanos, en las fiestas solemnes de Yahweh en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es curioso. Hallamos citas, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde dice que debemos guardar las fiestas solemnes de Yahweh. Y sin embargo el pueblo no las quiere escuchar. No quiere estudiar. Dice que eso fue abolido, como la llamada de aquel hermano del domingo, del hermano Ramón. Pero hermano, eso no fue abolido, entendiendo mal los conceptos bíblicos. Digo que iba a hacer lo posible para venir este fin de semana, creo. Ojalá. A ver si fuera verdad y podríamos también compartir con él. Pero así como entendemos que el sábado está vigente todavía porque forma parte de la ley, la primera gran fiesta solemne que hallamos en el Nuevo Testamento es el día de reposo. Cada séptimo día de la semana es una fiesta solemne. Que Isaías dice, cuando al sábado lo llamareis delicia, santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni haciendo tu voluntad, entonces te deleitarás en Yahweh. ¿Cuándo? Cuando al sábado lo llamemos santo, delicia y glorioso, y lo guardemos en santidad. Y aquellos que guarden el sábado en santidad, entonces te deleitarás en Yahweh. Entonces yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Entonces te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Amén, hermano. ¿Cuándo? Cuando guardemos en santidad el día de reposo. Y Ellen White dice que cuando aprendamos a guardar el sábado como debe ser debido, será señal de que estamos guardando todos los demás mandamientos. Amén. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el sábado en el plan de la salvación. Por tanto, la primera fiesta es el sábado. ¿Cuál es la segunda fiesta, hermanos? Después de la muerte del Salvador hallamos que la segunda fiesta o la primera es cuando Él nació, cuando Él resucitó. Él resucita un día de primicias. ¿Sí o no? Sí. Sí. Resucitó en un día de primicias, no hay duda. Señor. Sí. Muy bien, ese año, según la Escritura, el día que Él resucitó, día de primicias, cayó en el primer día de la semana. Si los dominicales guardan el domingo porque el Salvador resucitó en un día de semana, ¿por qué no guardan las fiestas solemnes? Porque las fiestas solemnes es un plan de Yahweh y la fiesta del mundo es un plan de Satanás. Aquellos que adoran el primer día de la semana, domingo, diciendo que el Salvador resucitó en un domingo, debían de estar entendiendo que Él resucitó en un día de primicias, día de fiesta. Un día que entra dentro de las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Me explico, hermanos? Sí. Por lo tanto, lo busquemos como lo busquemos, miremoslo como lo miremos. Cuando un pentecostal o un dominical quiere hablar o nosotros queremos hablar con él, tenemos que conocer estos argumentos para echarlos por tierra. Y entonces ya no pueden hablar. Ya no tienen argumentos para contrarrestar la verdad. O somos o no somos.
o guardamos todo o no guardamos todo. Pero si decimos que guardan el domingo porque el Salvador resucitó en domingo, día de primicias, deberían de estar guardando las fiestas solemnes, ya que las primicias entran dentro de las fiestas solemnes de Yahweh. Y ahí lo hallamos en Mateo capítulo 28, verso 1, y en 1 Corintios capítulo 15, verso 20 y 23, donde está hablando acerca de la resurrección del Salvador en el primer día de la semana, y que Pablo dice que fue primicias de los que durmieron. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, así nos lo indica Mateo 28, verso 1. Pasado el día de sábado semanal, al amanecer del primer día de la semana. Y Pablo dice, mas ahora Yahshua ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Yahshua, las primicias, luego los que son de Yahshua en su venida. La tercera fiesta solemne que nos habla la Escritura en el Nuevo Pacto es el Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 1. Hablan del Espíritu Santo, hablan del Pentecostés, pero como no estudian, no entienden que el Pentecostés fueron 50 días después de las primicias, fiesta. Y era una fiesta solemne. Fiesta. Que un adventista diga que las fiestas fueron abolidas es porque no estudia ni siquiera el Nuevo Testamento. Porque como lo vamos a ver, el Salvador resucita en un día de primicias, el Espíritu Santo se derramó en otro día de fiesta solemne como es el Pentecostés, y a lo largo de este estudio vamos a ver la cantidad de citas que hallamos donde Pablo y los apóstoles guardaban las fiestas. Y la última, entender Daniel 8:14. Y un adventista que entienda Daniel 8:14, no sé cómo puede decir que el juicio se celebró y sin embargo no hay fiestas solemnes que guardar. Dígame, hermano Juan. Es extraño que yo me llame pentecostal y que yo diga que yo no tengo que celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Usted me explico? Qué raro, ¿no? Me llaman pentecostales y no celebro la fiesta de Pentecostés. Entonces no eres pentecostal. Entonces si eres adventista y no celebras la fiesta de panes y levaduras, si no celebras la fiesta de las Pascuas, pues no eres adventista porque solo celebras una de las fiestas, que es la fiesta del Shabbat. Entonces, es por falta de que no quieren estudiar, hermano. Es pereza espiritual. No quieren averiguar, escudriñar. Porque es tan claro que si soy el pueblo de Dios y las fiestas eran para el pueblo de Dios, entonces yo tengo que celebrar las fiestas porque soy pueblo de Dios. Pueblo de Yahweh. Pueblo de Yahweh, amén. Así es, hermano. Por tanto, vemos que la tercera fiesta era un día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu y Pedro predicó. Y en aquel mensaje, varones, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos. Y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, el Mesías, para recibir perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver la cuarta fiesta solemne. Hechos capítulo 18, verso 21. Hechos 18, verso 21. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. No menciona qué fiesta, pero sí hay un verbo importante. Fiesta. Pablo no era judío. Sí. Ahí Pablo era un creyente. Era judío, pero no practicaba ya la religión judía, para hacer diferencia. Era un verdadero creyente.
era uno como nosotros, convertido. Como judío dice que era irreprensible. Pero cuando conoce la verdad, esa gran verdad, él la sigue defendiendo como creyente también. ¿Me explico? Aún siendo judío, él practicaba eso como creyente. Como nosotros, por decirlo así de alguna manera. Porque algunos dicen es que Pablo era judío, correcto. Pero él no habla ahí como judío, sino como creyente. Sí, ya convertido al cristianismo. ¿Y guardando fiestas? Ahí está, hermana. Había dejado lo que antes era para aceptar lo que el pueblo de Israel nunca aceptó, al Mesías. Y aún aceptando al Mesías como verdadero creyente, él seguía guardando las fiestas. Y dice, yo guarde, como creyente. Pablo guardaba las fiestas. Hermanos, debemos pensar muy bien lo que pasó con la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo fue arrestado? ¿Por qué Pablo fue arrestado? ¿Por qué Pablo fue tomado como prisionero y finalmente tuvo que llegar hasta Roma? ¿Por qué? Porque quisieron hacerlo judaizar. Sí. Lo hicieron judaizar. Los mismos dirigentes creyentes, para evitar la polémica, le hicieron judaizar. Y por judaizar, Pablo fue tomado prisionero y finalmente fue llevado a Roma. Estúdienlo, hermanos. Estúdienlo. Ahí fue un mal consejo que le dieron a Pablo. Sí, eso está así. Un mal consejo que le dieron a Pablo. Para evitar la polémica, judaiza, haz la ofrenda, presenta, purifica. Él no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y había dejado de ser judaizante. Se había convertido, había aceptado la verdad. Ya esas cosas ya fueron eliminadas con la muerte del Cordero. Pero para evitar la polémica, para que te vean, Pablo, que ahora no es así como ellos te dicen, anda, ve al templo y purifícate. Y ahí lo tomaron como prisionero porque decían que había entrado un gentil con él en el templo. Veamos la siguiente fiesta, hermanos. Hechos capítulo 20, verso 6. La quinta fiesta solemne que hallamos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Habían pasado ya los 7 días de los panes sin levadura. Había pasado la Pascua, habían pasado los panes sin levadura, y Pablo dice que pasados esos días navegamos de Filipo. Y a los 5 días llegaron a Troas. Y allí la mensajera, en Hechos de los Apóstoles, página 313, o la página 322, dependiendo de la versión, dice, los filipenses eran los más amantes y sinceros de entre los conversos del apóstol. Y durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. That's right. Los filipenses eran los más amantes y conversos de los discípulos. Y durante los 8 días de la fiesta, la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura, Pablo gozó con ellos como un verdadero creyente. Vemos pues la evidencia de que los apóstoles guardaban las fiestas solemnes. Durante los 8 días de la fiesta, él disfrutó de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Podemos decir de una pacífica y un compañerismo perfecto con ellos, porque estaban en la misma sintonía espiritual, porque tenían el mismo sentir,
tenían el mismo gozo, estarían hablando del plan de la salvación, no estarían hablando de fútbol, no había en aquella época fútbol, pero cualquier otra cosa que hoy pudiéramos disfrutar o tener. Disfrutaba de una pacífica y gozosa comunión con ellos. Estaría hablándoles, enseñándoles, exhortándoles acerca del plan de la salvación. Sexta fiesta solemne, Hechos capítulo 20, verso 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo conocía bien los tiempos, hermano. Pablo conocía bien cuándo salía la luna. Y Pablo conocía cuándo venían las fiestas. No sé si tenían calendario, me imagino que no tenían calendarios en aquella época, pero posiblemente algo deberían tener para averiguar, para saber. Pero había que contar después del día de primicia 50 días. Y Pablo sabía que estaba llegando el día de Pentecostés. Pablo conocía muy bien los tiempos. Y él lo dice ahí, ¿no? Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible. ¿Dónde? En Jerusalén. No para judaizar, para compartir con los hermanos en la fe y aprovechar que en esa fiesta iban judíos de todas partes a Jerusalén, porque era una de las 3 fiestas al año que el pueblo de Israel tenía que acudir a Jerusalén. Y él quería aprovechar los conocidos que él tenía, los amigos, la propia familia, para poder compartir con ellos el plan de la salvación. Presentarles a Yeshua, aquel a quien había dado muerte el pueblo hebreo. Siguiente fiesta, Hechos 27, verso 9. Y así que aquí sí que vamos a analizar un poquitín, hermanos, porque aquí no me menciona de ninguna fiesta, pero es una fiesta. Aquí no menciona ninguna fiesta, pero es una fiesta. Hechos 27, verso 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Permítanme que les cuente, hermanos, en el hemisferio norte, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación era peligrosa, era a partir de mediados de septiembre y octubre, donde en el hemisferio norte vienen los temporales. En mi infancia venían las lluvias torrenciales. Mitad de septiembre hasta octubre venían las lluvias y arrasaba con lo que te pillabas, era una riera, como decíamos allá. Y aquí Pablo está diciendo igual, había pasado mucho tiempo. ¿De cuándo? Desde el Pentecostés. Había pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, había pasado el verano. Había pasado el verano, ya era peligrosa la navegación y además había pasado ya el ayuno. ¿De qué fiesta está hablando Pablo? ¿De qué fiesta está hablando Pablo? ¿Cuál era el día que el pueblo de Israel tenía que ayunar? Sí. La expiación. La expiación. Perdón, hermano Luten. Expiación. El día de expiación. Día de expiación. Había pasado ya el día de expiación. Había pasado el día 10º del 7º mes del calendario lunar. Había pasado el día de expiación. Era peligrosa. ¿Por qué? Porque ya había pasado el verano, ya venían las tormentas. Y de hecho es la experiencia que pasó Pablo en ese viaje. Y Pablo les amonestaba. ¿Entienden?
La séptima fiesta tiene que ver con un día de expiación, de acuerdo a Hechos capítulo 27, verso 9. La octava fiesta, 1 Corintios capítulo 16, verso 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y él está hablando como creyente, no como judaizante. Y él tenía las cosas muy claras, por eso en Gálatas, el problema de los Gálatas era la circuncisión. Sí. Los judíos querían que los gentiles se judaizaran. Sí, que se circuncisaran. ¿Te circuncidas? ¿O no? ¿O no, no entras en la promesa? Ahí está. Y ese es el gran problema. Sí. Y sigue siendo el problema hoy, hermano. Sí, es lo mismo. Hoy los judaizantes quieren que el gentil se circuncide. Eso no es necesario, aquí no. Y la Biblia dice, el corazón es lo que tenemos que ser circuncidados. La octava fiesta es, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, 1 Corintios capítulo 16, verso 8. Ahora pregunto, hermanos, ¿qué pasó en Daniel 8:14? ¿Qué pasó en la profecía más grande de la historia que un adventista supuestamente dice que sabe? Buena fiesta, buena fiesta. Muy bien, hermana Lupe. Hasta 2300 tardes y mañanas, Lupita. luego el santuario será purificado. ¿Qué Expiación. significaba purificar? La expiación. Un día de expiación, un día del perdón. Es decir, el adventista cree que en el cielo el Salvador pasó del lugar santo al lugar santísimo, pero que ya no hay fiesta que guardar. Es decir, en el cielo se celebró la fiesta y en la tierra no. En el Nuevo Testamento que nos hablan de ellas. Y la primera es el sábado. O somos o dejamos de ser. Ahora, ¿por qué se guarda el domingo las fiestas paganas, hermano Omar? Porque supuestamente creen en el día que Jesús resucitó. Pero si guardan los domingos, porque antes había un día de adoración. El Creador puso el sábado, Satanás puso el domingo. En el nuevo pacto, con los pentecostales. Porque todo viene a raíz del 321, cuando Constantino promueve ya la primera ley dominical, el 7 de marzo del año 321. A partir de ahí, Constantino quita el sábado, pone el domingo, y el mundo pentecostal guarda el domingo, porque antes había un día del Creador, el cuarto mandamiento. Las fiestas paganas igual. Hay unas fiestas que hay que adorar al Creador, y Satanás pone las fiestas paganas, y el mundo está adorando a Satanás. Y lamentablemente la iglesia adventista adorando a Satanás, celebrando el día de San Valentín en el recinto sagrado y promoviendo las actividades en el lugar de culto, donde lo profano no debe mezclarse con lo sagrado. Entonces surge, ¿cuál es el problema laodicense? Y ahí lo debemos entender, hermano. El mensaje a la iglesia laodicense es un mensaje a la última iglesia y por lo tanto a nosotros también. Porque es el pueblo que va a estar en pie cuando venga el Salvador. Juicio del pueblo, la Odisea. La Odisea es pueblo del juicio. Sí. La Odisea significa pueblo del juicio. Lao, que es pueblo, y Pueblo, Odisea, Odisea, juicio. ¿Entienden? Y el problema nuestro puede ser lo mismo que el problema de la iglesia. Porque yo soy adventista del séptimo día, pertenezco al pueblo que fue levantado, pertenezco allí, doy los diezmos, doy las ofrendas, soy salvo, no tengo necesidad de nada. Sí. Y eso es lo que creen la mayoría de los nominales. Doy mi diezmo, voy el sábado, o sea, y ya creen que es el pase para el cielo. Ahí está.
no se estudia nada, Ah, se lee el folleto de escuela sabática, nada más. Antes había la posibilidad de leer durante un año el plan bíblico. Ahora ya no. Ahora creo que es un versículo por día lo que dicen que hay que leer. Y drama, han puesto drama ahora. Y entonces con un versículo al día, usted no lee la Biblia en un año. Es decir, en lugar de motivar para que los hermanos escudriñen la Escritura, lo que están haciendo para que ellos sigan adormecidos plácidamente con el sueño de la muerte. pastores dormidos predicando a congregaciones dormidas. Y el problema se cumple ahí en el mensaje. Yo soy rico, No tengo necesidad. soy adventista del séptimo día, Sí. no tengo necesidad de nada, estoy bien como estoy, ni frío ni caliente, y por ser ni frío ni Te caliente, vomitaré. por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Yo he escuchado hermanos decir a algún hermano, soy laodicense. Ah, pues entonces te vas a vomitar. El creador te va a vomitar, te vas a perder. Porque lo que él dice es que tú no sabes que eres un desventurado, miserable, Miserable, pobre, desnudo. ciego y desnudo, y finalmente te vas a perder por ser laodicense. Porque cuando estudiamos el mensaje laodicense vemos que el llamado es personal, Sí, para la iglesia. la salvación es personal. Yo estoy a la puerta y llamo. Si llama a la puerta, ¿dónde está? Fuera. Afuera, no está dentro, ni está dentro de la iglesia, ni posiblemente tampoco esté dentro de mi corazón, porque Él quiere que yo le abra la puerta de mi corazón. Afuera. Y a veces vemos la paja del vecino y no vemos la viga que tenemos nosotros. Es verdad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que entrará, hermana Nancy? Yeshua. ¿Quién entrará? Yeshua. Yeshua. ¿Por medio de quién? De su Espíritu. Santo. Él entrará. Él quiere entrar en nuestro corazón, hermana Isabel. Él quiere entrar en nuestro corazón. Y cenaré con Él y Él conmigo. Y el que tenga oídos para oír, Oiga, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Con qué finalidad el Espíritu nos habla, hermana Isabel? Para que dejemos de ser laodicenses. Para que podamos sentir dolor por nuestros pecados. Para que nos podamos arrepentir. Hagamos como Jacob en aquella lucha, en aquella noche de lucha. Tener ese encuentro con el Salvador. Pedirle perdón. Para que Él cambie nuestro nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. ¿Saben, hermanos, que los vencedores también van a tener un nombre nuevo? Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Verso 17. Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que dejare de ser Jacob, al que dejare de ser pecador, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca Un nuevo y en nombre. la piedrecita escrito ¿qué cosa? Nuevo nombre. Un nombre Nuevo. el cual ninguno conoce sino aquel Que se le da. que lo recibe. Un nombre nuevo. Ya no nos llamaremos Jacob.
Ya no tenemos ese calificativo de ser pecadores, de ser lo que sea, sino tendremos un nombre nuevo, porque habremos peleado con Yahweh y con los hombres y habremos vencido, hermano. Al que venciere significa al vencedor. El que tiene el nombre de verdadero Israel. Israel quiere decir vencedor, luchador. Amén, hermano. Luchador. Por eso no tenemos que tener prejuicio contra el nombre de Israel. Ellen White dice, el Israel de Elohim oye la voz que anuncia el día y la hora de la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero La gente desprecia el nombre de Israel sin saber lo que significa. sí, Yo no estoy, ni soy de aquellos que digo que tengo que ir a Israel para ser salvo, no. Ni creo en ese tipo de ideología, pero sí que entiendo lo que dice la Escritura. Mi vida debe ser una vida de un verdadero israelita. De un vencedor, no terrenal, espiritual. Porque entiendo lo que significa Israel. vencedor. Israel significa vencedor, y para ser vencedor no me hace falta ir a Israel. Sí. Y todos somos- No me hace falta ir allá. Ya dicen que si te vas a salvar, tienes que ir allá. ¿A qué? Si van a poner la ley dominical también allí ellos. Allá donde estemos, tenemos que ser Israel. Has peleado con Yahweh y con los hombres y has vencido. Y eso es lo que significa Israel, vencedor. Y el mensaje a las 7 iglesias dice, al que venciere, al israelita espiritual. ¿Entendemos la definición? Israel vencedor. El mensaje a las 7 iglesias es al que venciere. Cuando Yeshua se encuentra con Natanael, él dice, he aquí Un verdadero israelita. Quiere decir que hay israelitas que son falsos, que no son verdaderos. Y también dijo que no todo israelita viene de Israel. O no todo Israel es que viene, no todo israelita es que viene de Israel. Y cuando Yeshua se encuentra con Natanael, que dijo, he aquí un verdadero israelita, ¿qué estaba haciendo Natanael, hermano Marco? escudriñando. Orando. ¿Dónde estaba Natanael? Debajo de una cuando higuera. Felipe le dijo, ven y ve. Debajo de la higuera. Debajo de la higuera. Debajo de ella comiendo higos. Sí. Orando. Comiendo Orando, higos. orando. Orando. Amén. Y ya lo había visto antes de haber llegado. Cuando estabas en la higuera, te vi. Estaba orando, hermano. La única solución para nosotros está en la oración. En la oración sincera. Natanael estaba buscando si realmente ese era el Mesías o no. Sí, Y Felipe no le dijo nada. Ven y ve. sí. Ven y ve. Porque él se hizo la pregunta. Ven y sal de dudas. ¿Saldrá algo bueno de Y Nazaret? antes de que Natanael le dijera algo, y aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cómo tú me conoces a mí? ¿De qué me conoces tú a mí? Antes de que Felipe te dijera, yo te vi en la higuera. Ah, ahí ya supo que era el verdadero Mesías, el que estaba esperando. Por sus frutos los conoceréis, y el Salvador se reveló así, hermano. Amén. Concluye, hermano, con una pregunta que Ellen White lanza en la matutina Cristo Triunfante, página 249. Cristo Triunfante, página 249. ¿Por qué son tan pocos los que se salvan? Si ella escribió para los adventistas del séptimo día, Ni uno de 20. está diciendo, ¿por qué van a ser tan pocos los adventistas del séptimo día que se van a salvar? Ahí me incluyo yo, hermanos. Y nos incluimos nosotros. Y ella dice, ¿por qué son tan pocos los que se salvan? ¿Saben cuál es la respuesta? El enemigo ha hecho de ellos
de todos los adventistas que se van a perder, seres apóstatas y desleales a Elohim, rebeldes contra sus preceptos y sus leyes. Rebeldes contra sus preceptos y sus leyes. Y está hablando en plural. No está diciendo ley. Rebeldes contra sus preceptos y sus leyes. Escrito en el año 1896. 8 años después del segundo chasco adventista de 1888. ¿Por qué son tan pocos los adventistas que se van a salvar? Porque el enemigo ha hecho de ellos seres apóstatas y desleales a Elohim, rebeldes contra sus preceptos y sus Leyes. ¿Alguna duda, hermano, en cuanto a las fiestas solemnes en el Nuevo Testamento? Ninguna. Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.